embargo, se tiene la misión intelectual en ocasiones de ir más allá de lo aparente y tratar de aproximarnos a lo que podríamos considerar verdadero. Menciono todo esto porque como resultado de las elecciones subnacionales, algunos analistas que pretenden alentar demasiado a los opositores plantean que este sería el comienzo del fin del movimiento al socialismo. ¿Es posible coincidir con este juicio apocalíptico o no, Orlando? Bueno, justamente... ¿Qué has notado eso, no? Mucho entusiasmo para favorecer a los intereses de la oposición. Haciendo un complemento justamente Mario Bunge, venía leyendo algo de Mario Bunge en tempranas horas, y decía que, dice él en un artículo, en una entrevista que le hicieron a La Nación de Argentina, que para entender a Argentina hay que entender el peronismo. Un tipo muy sarcástico, muy objetivo en lo que plantea. Y que parece inmortal, ¿no? Sí. Bunge nació en 1919 y sigue viviendo. No sé cuánto tiempo más vivirá. 90 años está cumpliendo y es un tipo... Pero ya está a punto de cumplir 100 años. 90, es un tipo muy lúcido, muy claro, muy crítico, con la misma filosofía que se practica en Argentina. Dice que no se muere porque tiene todavía varios problemas que resolver. Y porque no lee lecturas tóxicas como posmodernas, entre otras cosas. Pero bueno, entrando en el contexto local... Y nacional, ¿no? Sí, obviamente nacional, ¿no? En ese sentido, creo yo que yo lo denomino una sensación muy popular, eso de creer que... Plantear que el comienzo del fin es muy entusiasta, ¿no? Todavía hay que ver cómo se desenvuelven las cosas. Hay 5 años de gestión, tanto a nivel de gobernaciones como a nivel nacional. Y la gestión que se dé de la situación económica, cómo se estabiliza y una serie de factores más, yo creo que van a permitir reacomodar el escenario político nacional para las elecciones de 2019. O sea, plantear ahora que es el comienzo del fin, o lo que planteó emotivamente Papsi en La Paz, de que él es presidencial, me parece que es muy prematuro, porque en 5 años pueden pasar muchas cosas. Hay procesos políticos son insospechados muchas veces. Hay muchos factores, muchas variables que pueden intervenir y que pueden plantear puntos de inflexión en el proceso y cambiar de un día para otro las tendencias políticas, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser precavido en esto, hay que manejarlo con calma, con cautela, no creérsela, ¿ya? Obviamente que en el MAS hay una situación un poco de equilibrio interno, con los comentarios que hizo Walter Chávez el día domingo, las situaciones que se han dado en las diferentes territorios donde se ha perdido el gobierno. O sea, hay un síntoma, ¿no? de desequilibrio interno, de falta de trabajo en equipo, diría yo, pero bueno, veremos cómo ellos logran salir de eso, porque también anoche lo escuchaba hablar al señor Borda en una entrevista que le decía en un programa televisivo, y planteaba de que se viene un cónclave en el MAS. Veremos qué es lo que plantean ese cónclave, entre comillas, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, no hay que ser tan entusiasta, hay que tener cabeza... Nunca mejor usarlo de humo blanco, ¿no? Entre otras cosas que podrían tener ese color. Es el comienzo del fin, tampoco se deben descartar las predicciones apocalípticas, Jorge Roberto. Bueno, hice un pequeño análisis de acuerdo a la pregunta que me planteaste, si es que hay un proyecto ideológico alternativo al movimiento. Eso queríamos desarrollarlo después, pero ¿qué te parece si, sintetizando quizá, o para seguir más o menos la línea, esa clase de optimismo muy ilusorio que se ha podido notar en este caso? Porque me interesa, a partir de esto, sostener que es el fin del movimiento al socialismo nos llevaría a lo siguiente, que ya lo había adelantado, que si es el fin del movimiento al socialismo, entonces es el comienzo de un proyecto alternativo, ¿no? Quizá para relacionarlo así, ¿no? Porque lo contrario estaríamos en medio de la nada. Si termina el ciclo del movimiento al socialismo, si concluimos con ese marco hasta ideológico que se nos ha impuesto, ¿con qué lo sustituimos? ¿O estaríamos en una zona en la cual no encontraríamos todavía alternativas? Bueno, dudo mucho que sea el fin del movimiento al socialismo, ya que las elecciones subnacionales son totalmente distintas a una elección nacional, y de acuerdo a los intereses que se juegan dentro de ambas elecciones. Es muy posible, y supongo que es muy fuerte la idea, de que se llame a un referéndum vinculante excepcional
para ver en la próxima elección nacional si es que el presidente Evo Morales puede ir a una siguiente reelección y modificar la Constitución, debido a que, como todos conocemos, el origen caudillista de los partidos y sus grandes líderes es muy marcado en el país, ¿no? Entonces, no creo que sea el final de una hegemonía del movimiento. Ni el comienzo de un fin. Ni el comienzo de un fin. Posiblemente sea un pequeño golpe que está moviendo ciertas estructuras, en caso de que las haya dentro del movimiento del socialismo, y ojalá que los que se llaman opositores y dicen ser opositores estén conscientes de que esta es una victoria no muy valiosa, sino algo que ya estaba incluso hasta planificado por el oficialismo, que ya sabían de antemano que podía salir este resultado. ¿Cuánto le afecta entonces, volviendo al otro tema, esta derrota al proyecto que tendría el movimiento del socialismo? ¿Es posible hablar de un proyecto, una idea central que cuente con diferentes postulados y que pretenda ser concretada a lo largo del tiempo, quizás hasta el año 2025, o 2050, o 2320, por el movimiento del socialismo? ¿Le afecta, no le afecta? ¿Mantenemos el mismo rumbo? ¿Cambia este país como consecuencia de los resultados de los comicios subnacionales o no? Bueno, para responder esta pregunta es necesario acudir al ejemplo clásico de la física cuántica del gato de Erwin Schrödinger. Cuando nos preguntan si el gato está vivo o muerto, tenemos dos potenciales respuestas que pueden ser sí o no. Y particularmente la duda que nos planteamos, la respuesta es similar. No, no existe un proyecto o paradigma alternativo al MAS. El accionar de la oposición es muy similar al oficialismo, ambos con acciones políticas infantiles, dramáticas y atolondradas. Y sí existe una alternativa que preserva la rutinaria cultura política del autoritarismo, caudillismo y clientelismo, con una visión instrumental de la democracia. Estas tradiciones autoritarias que podemos ver en Santa Cruz, Bolivia, América Latina y el Tercer Mundo, se arrastran desde el pasado y que los regímenes populistas del presente revigorizan con notable virtuosidad. Y en el caso del movimiento del socialismo, ¿es la misma tradición? ¿Cuál sería la novedad? No, en sí no hay ninguna novedad. Simplemente lo que ha hecho el movimiento del socialismo es suplantar a una determinada clase que estaba en el poder, bajo la idea de una revolución o un cambio permanente, de cambiar las estructuras del país. Sin embargo, una vez que se ha apropiado del poder como tal, ha mantenido toda la estructura que estaba y empezó a disfrutar del poder como tal. Pero más allá no hay un cambio sustancial. ¿Qué se encuentran, Orlando, en este proyecto ideológico del movimiento al socialismo? Algunos conceptos que se constituirían después en un marco que no admite ninguna clase de modificación por parte de los opositores, porque vos lo has señalado, también lo han hecho otras personas, existe un escenario que ha sido construido por el MAS y dentro del cual se hallan los opositores, y nadie plantea alternativa. Por ejemplo, es muy poco probable que desde el punto de vista de la oposición alguien se presente ante los medios de comunicación, porque son vías efectivas para comunicar alguna de sus aspiraciones políticas, y sostenga la necesidad de acabar con esta calamidad que son las nacionalizaciones, o terminar con las empresas públicas, o plantear reformas constitucionales para acabar con este problema creciente pero no menor como el de la justicia comunitaria, entre otras cosas. Existe un marco que nadie puede modificar y dentro del cual se hallan todavía los opositores, y ese marco ha sido impuesto por el movimiento al socialismo. Entiendo que hay una larga tradición nacionalista, populista y todas estas tonterías que están marcando la historia de Bolivia, pero hoy confluyen todos esos factores y nos entregan un escenario que es propicio solo para esos intereses del MAS. Claro, has planteado varios temas, es un abanico bien amplio, pero yo quisiera delimitar a 2, 3 específicos. Cuando hablamos de un marco, me imagino que nos referimos desde la perspectiva institucionalista, de la teoría política institucionalista, al tema de la condición política del Estado. Es el marco legal, etcétera, etcétera, que tiene ahorita el MAS, que tiene el Estado, ya, más allá de que si la aprobación fue o no como debería ser, bueno, ese es otro debate,
Pero lo que quiero... Y un marco ideológico también. Claro, exactamente, eso quiero llegar, y filosófico. Lo que quiero llegar es a la lectura de la coyuntura política actual presente, de esta última época, ¿no? De post-2014, post-octubre de 2014, yendo al 2019. Yo lo que veo justamente lo que vos decís, ¿no? Una estructura institucional que es la Constitución, que es filosófica, ideológica, normativa, y todas las cosas que justamente... Yo no creo, a ver, para ir algunas ideas, ir cazando de lo que plantea, debe haber una alternativa, obviamente, no es que no haya alternativa, el problema es quién hace carne, quién hace materia, quién la replantea, quién la contextualiza la alternativa a nivel local. Cuando hablo a nivel local, hablo a nivel Bolivia, a eso me refiero, a nivel Bolivia como alternativa política nacional a lo que es la concepción filosófica y ideológica de la plurinacionalidad. Leía una entrevista que le hicieron el domingo a este señor profesor español que... Ramón Peralta, casualmente le llamo el mismo apellido, que él planteaba la cuestión del federalismo. Ya lo había hecho hace algunos años. Sí, ya lo había, o sea, no es algo novedoso, ¿no? Pero por eso te digo, siempre planteo, la coyuntura puede ser un término que no es nada nuevo, no es nada novedoso, pero la coyuntura como que le da otro matiz, la coyuntura a lo que se plantea. Y bueno, hay cosas así, hay planteamientos, a veces planteamientos liberales, otras formas de ver las cosas, pero el problema aquí es una cuestión de sociología política, de ver qué idea o qué alternativa política a lo que ya está dado, porque sí o sí este es un ciclo político que tiene que llegar a su momento de declive y quizás tiene que redireccionarse, tiene que replantearse, tiene que buscarse un lenguaje político alternativo. Ahorita es un lenguaje político imperante, ¿ya? Que en el marco de la plurinacionalidad, el proceso de cambio, el anticolonialismo, anticapitalismo, el indigenismo, la nacionalización, indígena, originario, campesino, es una terminología política, son categorías políticas que están en vigencia. Para ser un poquito más no más exacto, sino un lenguaje más entendible, es un lenguaje político de moda, ¿ya? Que mucha gente lo asume como parte de su creencia de vida, ¿ya? Y que lo cual es muy legítimo. Otros son interpeladores a ello, otros no creen en lo que está sucediendo, son todavía reacios, niegan, pero la realidad es esa, ¿no? Lo que la gente va creyendo, la cuestión ideológica, el discurso ideológico del MAS que ha sabido reproducirse, que es hegemónico actualmente, ¿ya? ¿Cómo interpelamos, cómo a la gente, cómo se genera ese vacío ideológico del que hablaba Zabaleta Mercado en un momento? O sea, ese vacío ideológico, en su momento el MAS lo supo capitalizar, en el momento de la crisis, de la guerra del agua, después la guerra del gas y todo ese momento de implosión política de los partidos tradicionales y de crisis estatal, ese proceso de transición que se marcó a principios del siglo XXI, perdón. Ya, ese vaciamiento ideológico del MAS como partido político lo supo capitalizar y ahora lo tiene direccionado a partir del gobierno y del Estado, ¿no? Ver una alternativa a ello, plantearse, o sea, ver las cosas. Y ahora los liderazgos emergentes, ¿no? Los liderazgos emergentes, yo los considero liderazgos emergentes atomizados. Todavía no hay un punto de conexión ideológica entre los liderazgos. Bueno, recién hace 2 semanas que han salido electos, pero veremos en el transcurso de su gestión pública cuál es el punto nodal que los articula estos liderazgos emergentes. Y creo yo que un punto nodal que podría articular estos liderazgos emergentes de Tarija a Santa Cruz, La Paz, hay un punto importante que es el pacto fiscal. El pacto fiscal, leyéndolo, técnicamente no lo manejo porque es una cuestión económica, yo no soy economista, soy politólogo, pero más o menos el sentido común y lo que he leído con algunas declaraciones es algo que si se lo plantea de manera inteligente de la perspectiva de la comunicación política, porque técnicamente, dada la lectura así que tengo un poco superficial, es beneficiosa para toda la región, para todos los territorios, es algo muy beneficioso, es algo que colectivamente nos beneficia a todos. Si de la perspectiva de la comunicación política se lo posiciona como un tema de interpelación política alternativa, que sea una base, podría dar su fruto. Claro, porque es una cuestión muy concreta, ¿no? ¿Perdón? Porque es una cuestión muy concreta. Es muy concreta. Supongamos que se logra una victoria contundente respecto a la redistribución de los recursos y se consigue un pacto fiscal satisfactorio desde el punto de vista de todas estas gobernaciones. Ahí terminaría la cruzada, ¿no? Si nos limitamos solo a lidiar por una mejor situación desde el punto de vista económico-financiero. Pero ¿qué pasa con lo demás?
donde hallamos los otros elementos que permitan proyectos alternativos a lo del movimiento socialismo. Y por cierto, en el caso de Félix Pazzi habría que tener mucho cuidado porque él no ha renegado el proceso de cambio, manifiesta que lo imprescindible es reconducir el proceso de cambio. Lo mismo pasa en Chuquisaca. Gana Esteban Urquizo o gane Damián Condori, la situación será también la misma. Damián Condori no ha indicado que rechaza los postos del MAS. Sí. Manifiesta que integra este movimiento, el proceso de cambio, solo que por discusiones y pugnas de poder muy circunstanciales no es candidato del oficialismo. Sin embargo, está con el proceso de cambio y esa es la línea discursiva que han tenido varias personas. Juan del Granado hablaba de reconducir el proceso de cambio. Una línea similar será de la de Luis El proceso Revilla. de cambio, en terminología, como dos palabras, es justamente lo que hace gravitacional, lo que configura, digamos, toda la discursividad, ¿no? O sea, estás con el proceso de cambio, lo que implica nacionalización y todo lo que hemos hablado, o no estás, digamos, ¿no? O estás dentro y haces, como dices, Chávez, una dentro de la revolución. O esas Está recordando a Regis Debray, ¿no? Claro, ¿Hay diferencias sustanciales entre la línea ideológica del movimiento al socialismo y algo similar, si se puede llamar así, de la oposición, o no? No, lamentablemente no. Bueno, en el escenario político boliviano, el maniqueísmo político-ideológico reside en el principio siguiente. La estrategia política más conveniente no es impulsar una programática propia, clara y distinta, sino tratar de suprimir o por lo menos debilitar al contrario, con lo que ya se habría avanzado considerablemente en la consecución de los fines propios. Lamentablemente, la estructura del MAS, del Movimiento Demócrata Social, el Partido Demócrata Cristiano y demás, la propia UCS se basa en figuras. Es decir, el líder indiscutible en el MAS es Evo Morales, en los demócratas es Rubén Costas, en Unidad Nacional es Samuel Doria Medina, como lo fue en su tiempo Palenque en Condepa, en el MIR Jaime Paz y demás. La estructura de los partidos o movimientos es básicamente la misma, giran en torno a una persona. Como proyectos, si es que han podido revisar los proyectos tanto nacionales y para las gobernaciones y alcaldías, son muy similares a los ya proyectos dados desde el 2005 y en las subsiguientes elecciones que hubo. No hay un cambio radical. Simplemente es un grupo de poder que ha perdido sus privilegios y que lo único que quiere es recuperarlos. Más allá, tanto el oficialismo como la oposición son la misma cara de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Sí. ¿Por qué la oposición no plantea llevar a cabo reformas profundas de este Estado plurinacional de Bolivia, que dejen de lado el tema de las empresas públicas que son siempre perjudiciales, o hasta estas vulneraciones al principio de igualdad jurídico-política que se traduce, por ejemplo, en la elección de los asambleístas departamentales? Yo me acuerdo que en la época de la pugna con el movimiento socialismo, en el momento en que se aprobó el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, uno de los principales cuestionamientos tenía que ver con que el movimiento al socialismo estaba patrocinando una violación del principio de igualdad jurídico-política, porque se planteaba que ya en ese momento los representantes de los pueblos indígenas, originarios, campesinos serían elegidos en circunscripciones especiales. ¿Qué se aseguraba desde el punto de vista de la oposición? Algo bastante sensato, que eso violentaba el principio de igualdad jurídico-política, que era una conquista de toda la humanidad, ¿no? La humanidad ha luchado en diferentes momentos para que los hombres sean considerados iguales, sin importar los lazos de sangre o los vínculos patrimoniales. Esa era una conquista, era un avance. Sin embargo, desde el punto de vista del oficialismo, se sostenía que era necesario que haya representantes especiales. Esa idea, conceptualmente, que había sido rechazada por los opositores, después permitió una contradicción, porque resulta que en el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz se establecía que habría representantes especiales también, ¿no? Hoy tenemos 5 representantes de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. En el caso de Santa Cruz son solamente 5, pero a nivel nacional existen estos representantes especiales que, sin lugar a dudas, demuestran que se está violentando esa misma igualdad que uno está defendiendo.
Durante varios años, siglos, aún milenios, se está buscando que haya esa igualdad, que los hombres no sean objeto de discriminación por el tema del origen étnico en cuanto al ejercicio de los derechos políticos. Eso se tradujo en eso. Lo menciono porque, así como se habla de la necesidad de mantener imperturbables las empresas públicas, tampoco hay ataque respecto a este acto que sin lugar a dudas es discriminatorio, entre otros conceptos que han sido establecidos contemporáneamente por el movimiento al socialismo y que según parece no admiten ningún tipo de réplica por parte de la oposición. La oposición entonces asume como válidos todos estos conceptos, o cómo explicamos que se mantenga en absoluto silencio y no plantee cambios de mayor importancia. Lamentablemente la oposición es poco creativa. Sus quejas, en vez de estar bien fundamentadas en el Parlamento, salen directamente a los medios de comunicación. Un lugar que sí es interesante, hace eco de lo que está pasando, pero que al final del día no te ayuda ni te colabora en absolutamente nada. Y algo que es muy interesante y que lo podemos ver y que lo estamos viviendo, es la idea de lograr los 2/3 tanto en el Parlamento, en asambleas departamentales o en los consejos municipales, ¿no? Quiero volver a esta idea de Platón, de que el poder político por su mera esencia no debería estar sometido a ningún control. O sea que el gobernante pudiera hacer todo lo que le diera la gana. Y para eso, en el caso boliviano y posiblemente en el argentino y en América Latina, el tener los 2/3 es muy importante, porque así no tienes ningún tipo de freno y puedes hacer lo que tú crees que está bien, no necesariamente sabiendo si estás cometiendo un error o no. Simplemente estás cumpliendo un discurso algo romántico y muy pegajoso para la población, pero puedes en ese trayecto empezar a pisar normas, desconocer algunas cosas, algo que es muy normal y habitual en el país, ¿no? Y en América Latina en su conjunto. Esa búsqueda de 2/3 es también una pretensión de los opositores, porque se entiende que así no habría obstáculos, emplean muy mal el concepto de gobernabilidad, pero sí, lo que se invoca es gobernabilidad, así no habrá ningún inconveniente y podríamos avanzar en cuanto a la solución de los problemas ciudadanos. Este escenario en el cual solamente encontramos un proyecto de vida en común apadrinado por el movimiento del socialismo, donde no hay alternativas ideológicas, menos aún serias, que no tengan esa fundamentación, porque tampoco existe interés, ¿no?, por estas cuestiones. No sé si ustedes habrán notado alguna clase de predilección por el fundamento teórico en el caso de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, porque aunque parezca increíble, las ideas permiten construir un proyecto de vida en común, como decía José Ortega Gasset cuando hacía referencia a la nación, que haga posible orientarte y tomar decisiones. Se supone que estás apostando por construir una mejor sociedad en el futuro y con esa finalidad vas a recurrir a estas ideas que, por ejemplo, te permitan descartar estatalizaciones, apostar por una sociedad que tenga una economía abierta, libre, por individuos autónomos, por individuos que no estén hablando en contra del imperio, que se preocupen por ser tan libres cuanto responsables. ¿Hay un desprecio por todas estas bases ideológicas o es incorrecto pensar que no existen alternativas como consecuencia de esa carencia? Es bien complejo, ¿no? Por ejemplo, él habla de los 2/3 en la asamblea. O sea, los 2/3 en la asamblea plurinacional, lo que se denomina ahora, es un punto de llegada. O sea, no es un punto también es un punto de salida para hacer gestión pública, pero es un punto de llegada políticamente hablando, ¿ya? Y no es pues que uno llega 2/3 porque se le ocurrió a alguien, yo voy a conseguir 2/3 y punto, no. Es todo un proceso político de articulación de voluntades colectivas, de un discurso, como vos decís, alternativo que enamore, que tenga crédito, que encante, que reencante. Claro, nadie niega que al margen del fraude, que siempre hay más en los últimos años, haya muchas personas que estén de acuerdo con esa propuesta que se les ha planteado y claro, que se reflejen esos 2/3. Claro, por supuesto, pero por ejemplo este tercio ve
vemos que en la práctica hay un tercio opositor al proyecto actual, del político actual, ese 30% que vacila entre 25 y 30%. Es ese voto, no sé si denominarlo duro, pero es el voto que no votaría, valga la redundancia, por Evo Morales. O sea, creo yo que ese es el voto de donde se debe empezar a trabajar, ¿no? A capitalizar, cohesionándolo ideológicamente a partir de un discurso que salga de los cánones imperativos del proyecto político del MAS. Que sea diferente. Que sea diferente. Que sea resignificado, no sé, pues es una cuestión de, también como decía aquí el colega, es una cuestión de ser creativo, ¿no? De concentrarse, de reflexionar, de generar registro. Me refiero a registro cuando hablo de lecturas, de análisis, de libros, de publicaciones, que vayan sentando las bases para una nueva forma de ver la vida política. Porque convengamos, cuando uno conversa con representantes políticos de la oposición, dirigentes también, donde se aguardaría encontrar una fuente inagotable de lucidez, no es el caso, eso es ilusorio, ¿no? Pero cuando uno conversa con ellos, lo que hacen es recurrir a términos que pueden seducir a nivel mundial, pero que sobresalen también por el uso colmado de vaguedades. Y concretamente estoy haciendo referencia a palabras como democracia, libertad, justicia. Porque cuando uno pregunta acerca de qué es lo que pretende la oposición, responde: nosotros queremos que haya libertad, democracia, justicia. Son conceptos empleados hasta por la misma gente del movimiento del socialismo. Lo que no se explica es qué pretenden hacer a partir de ciertos valores. El solo hecho de señalar un valor no asegura que alguien pueda obtener el respaldo de otra persona. ¿No? Hay algo importante también aquí, antes que se me vaya la idea, la cuestión de formar generaciones, de traducir un lenguaje político a las generaciones, o de formar gente joven, cuadros. Por ejemplo, el MAS lo está haciendo. Hay diferentes grupos. La generación Evo. La generación Evo que está formándose, que lee marxismo, leninismo, etcétera, etcétera. En la oposición tengo entendido que hay algunos cuadros ahí que se están formando, pero no sé en qué medida lo están haciendo de manera bien seria y sistemática. O sea, también aquí es una cuestión de formación ideológica y política, de creerse un discurso y de que ese discurso se pueda transmitir a nuevas generaciones. ¿Qué está haciendo la oposición para ello? Podrá estar haciendo de una manera atomizada y dispersa, ¿no? Pero no de manera estructural y sistemática, como creo yo lo está haciendo el movimiento del socialismo. Tampoco pasa por defender la necesidad de que se esté adoctrinando a toda la gente. No es esa la pretensión, esa es una aspiración de carácter totalitario. Lo que sí se busca es que se esté construyendo una alternativa que tenga bases ideológicas, que cuente con un fundamento y que luego naturalmente será objeto de una vulgarización, porque hay que divulgar todo esto. Las personas, el común de les tienen que entender de qué se habla cuando se plantea una transformación del Estado, dejando de lado ese marco que ha sido impuesto por el movimiento socialismo, y que no nos quedemos solo con palabras como, entre otras, autonomía. No solo autonomía, solo democracia. ¿Qué quiere usted en la oposición? Quiero autonomía, quiero democracia, quiero libertad, quiero justicia. Pero, claro, incluso cuando se califica al régimen de autoritario, se debe contar con argumentos que permitan concluir que este régimen es autoritario, porque lo contrario es un lugar común de la oposición que nadie entiende en profundidad y que los ciudadanos se limitan a repetir esas acusaciones de la misma manera que muchos integrantes del movimiento socialismo se limitan a repetir algunas acusaciones. Ustedes son separatistas. Son cajas de resonancia, ¿no? Sí. Que a veces quedan ya fuera del contexto, porque el contexto es dos variables importantes: espacio y tiempo. Quizás yo creo que, ya siendo específico con el tema de autonomía, la autonomía no es que sea un término caduco, sino aquí el desafío creativo es resignificar la autonomía en el contexto actual. ¿Cómo la resignificamos? O sea, resignificar en el sentido no de cambiarle palabras, sino resignificar qué sentido político nos puede dar la autonomía en este momento, ¿ya? Cómo se puede plantear, cómo se puede vender la idea en términos de marketing a la sociedad para que la sociedad vuelva otra vez a creer en ello, ¿ya? Y creo yo pues que también ahí tiene que ver mucho el liderazgo de una persona, tiene que ver la cuestión de un discurso bien formado, coherente, y tiene que ver también una estructura partidaria, una agrupación política, como se van a denominar los partidos políticos dentro de poco, ya, que sea capaz de articular ello, de estructurar
de ser la representación de la sociedad que plantea esa bandera, ¿no? Una cuestión de resignificación y de ubicación política en el tiempo que estamos viviendo post elecciones de octubre de 2014, post elecciones de marzo de 2015. ¿Puede prescindirse de la idea de autonomía para plantear una alternativa seria al movimiento al socialismo o no? Bueno, la autonomía, como la conocemos ahora y como nos las vendieron hace ya un buen tiempo, se ha quedado estática, ¿no? Algo que me parece importante es esto de la formación de cuadros políticos. Uno de los ejemplos, no sé si más claro, soy escéptico en esto, son lo de los cuadernos de la generación Evo, del movimiento al socialismo, que creo que son más emotivos bajo la idea de revolución, somos jóvenes, y tomar la idea de la revolución socialista, esta del cheque, es amor, es entregarse y demás, y más lanzado hacia la propaganda que un trabajo realmente crítico de la realidad actual, ¿no? Verán algunas cosas de marxismo, obviando algunos autores críticos del marxismo, como Edward Bernstein, que conoció a Engels y a Marx. En los otros partidos y movimientos muy poco se sabe de la formación de cuadros, y lo malo es que esta idea de autonomía, que estaba muy de moda y que nace en el oriente boliviano, ya no se le escucha tanto. El último discurso que dio Rubén Costas al haber salido reelecto gobernador, ni la menciona, ha quedado relegada, porque en esta gestión tiene un gran reto que creo que va a ser muy difícil de que lo ponga en marcha, que es esto del Estatuto Autonómico Cruceño, que es algo demasiado paradójico que uno de los departamentos que levantó la bandera de la autonomía hasta ahora, después de 5 años, no tenga su estatuto, y departamentos como La Paz, que se oponieron en un referéndum vinculante, sí lo tengan. Entonces, hay un vacío en esto de la idea de autonomía, posiblemente por desconocimiento de qué es y qué queremos hacer con ella. Están en un vacío terrible. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que estos 5 años para Rubén Costas van a ser muy complicados, porque no va a poder aprobar este estatuto autonómico, ya que lamentablemente no tienen los 2/3 en la asamblea departamental y van a tener que depender de esta pequeña bancada indígena que supuestamente creo que va a ser manipulada por el movimiento del socialismo, va a haber alguna jugada por ahí, y supongo también que demócratas tienen el mismo accionar del MAS, y que posiblemente tampoco quiere escuchar alguna opinión o reflexión acerca de la autonomía, como por Germán Antelo, por poner un ejemplo de alguien que no es del movimiento del socialismo y que también es un autonomista confeso desde un principio, ¿no? Que eran grandes amigos y demás, y una ruptura, cosas que ya todos conocemos. Básicamente es un significante vacío. Está ahí, pero no sabemos qué es ni a dónde nos va a conducir. Y lo mismo se podría decir de la democracia, ¿no? ¿Qué hacer con la democracia desde el punto de vista de los opositores? ¿Qué hacer con la libertad? No basta hablar de la libertad o invocar la democracia, hay que entenderla, apreciarla y también saber hacia dónde nos podría dirigir su aplicación. Estamos conversando con Orlando Peralta y Jorge Roberto Márquez, 2 politólogos, sobre estas cuestiones que tendrían que ser de importancia desde el punto de vista político partidario, la necesidad de un proyecto alternativo al movimiento al socialismo. Se ha notado que no es eso actualmente posible debido a problemas que deben ser atribuibles a los miembros de la oposición. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de esta conversación y del programa. Continuamos en la parte final del programa Contra Viento y Marea, que se difunde cotidianamente de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Desde aquí, los estudios de Radio Oriental 96.1 FM. Pueden escucharnos en la página www.radioyambae.com. Es también posible que dejen preguntas, formulen comentarios y hasta propongan entrevistas futuras en nuestra página del Facebook 96.1
Eso es en esa red social. Este programa cuenta con el auspicio de Clínica Uniger, un centro de especialidades médicas que tiene profesionales prestigiosos, capaces todos de brindar una solución efectiva a los problemas que usted pueda tener en materia de medicina. Para contactarse con Clínica Uniger puede recurrir a los números telefónicos 352-2466 y 781-80-766. La Clínica Uniger queda en la avenida Piraí, calle Zapocó, número 40. Me han acompañado en esta segunda hora los politólogos Orlando Peralta y además Jorge Roberto Márquez. Hemos estado conversando sobre la falta de un proyecto alternativo al del movimiento al socialismo. Aventuremos en estos minutos finales una respuesta al interrogante ¿por qué continúa seduciendo ese proyecto ideológico del MAS? Porque aun cuando los opositores se sientan muy satisfechos, complacidos, acaso jubilosos debido a los resultados de los comicios subnacionales, lo cierto es que el movimiento al socialismo continúa teniendo una votación importante. ¿Por qué se mantiene cautivando a los electores, Orlando? Bueno, tiene sus propias estrategias discursivas y recursos de poder que ¿Vos prevés que esto se mantendrá todavía varios años? Tenemos 5 años de gestión pública, tanto de las gobernaciones como del gobierno central, ¿no? Que veremos el comportamiento económico, cómo se da, veremos qué políticas sociales implementa el MAS, cómo se sigue redistribuyendo la riqueza. ¿Vos crees que estamos condicionados a un cambio en materia económica? De lo contrario, ¿esto no variará? No sé, no quiero ser tan determinista, ¿no? Eso es el marxismo determinista, pero en cierta manera incide, ¿no? Hay factores que pueden darse para que el proyecto político del MAS se fortalezca o al contrario se implosione, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora no hay señales de ello. Lo que ha pasado hace 2 semanas atrás es una sugerencia de que puede darse, pueden emerger nuevos proyectos políticos de manera regional, pero todavía no hay que creerse la idea de que sí es un proyecto alternativo al MAS. Hay que ser cauteloso en esto, hay todavía preguntas, o sea, ahorita por lo menos yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Hay que ver cómo se desenvuelve la gestión pública, porque ya es otra etapa la gestión pública, es otra coyuntura la gestión pública a partir de mayo con los alcaldes y gobernadores y lo que está haciendo Evo Morales. Es otra gestión pública, es otra forma, es otro desarrollo político, ¿ya? Y aquí ya tiene también que ver el juego de los opositores, ¿no? Cómo, vuelvo otra vez al tema del pacto fiscal, cómo lo posicionan mediáticamente, cómo se articulan para crear una fuerza social y política que replantee este tema de la redistribución de la riqueza, ¿ya? Y que de cierta manera, si hay una redistribución de la riqueza de acuerdo a las propuestas que ha hecho la gobernación de Santa Cruz, eso va a empoderar económicamente también a las regiones, a la alcaldía, porque teóricamente va a ser más equilibrada la distribución del dinero. Jorge Roberto, ¿con qué nos quedamos? ¿Con una interpretación cultural, puede ser, de lo que está sucediendo en Bolivia? HCF Mansilla, a quien todos conocemos, habla del carácter conservador de la nación boliviana, plantea primero que eso es válido en los Andes, pero sin lugar a duda también hay una predilección por las experiencias autoritarias en el resto de Bolivia. Un problema cultural. ¿Cómo se explica que continúe cautivando el movimiento al socialismo pese a todas las arbitrariedades, abusos e insensateces que uno puede identificar con facilidad? Bueno, esto es parte de nuestra cultura política, no es algo reciente, Sin embargo, si es que tiene alguna virtud del movimiento al socialismo, es que tiene muy buenos publicistas, un buen manejo de propaganda y satisface a la población con cosas simples, ¿no? Con dicotomías simples, ¿no? El más bueno, la oposición, los malos, esto está bien, esto está mal. El imperio. Exactamente, el imperio malvado, nosotros los iluminados, buenitos, qué sé yo, y demás macanas que le gustan a la mayoría de la población. Lamentablemente el ciudadano que ve elegir
no tiene la intención de informarse. Prefiere la comodidad de ver televisión más que posiblemente escuchar radio, leer el periódico, buscar un poquito más, pero simplemente agarra lo que ve y lo que le parece cómodo. Lo mismo pasa en los aspectos departamentales, ¿no? Lo mismo pasa con Rubén Costas en el departamento de Santa Cruz o en el municipio con Percy Fernández, que saben manejar muy bien estas ideas simples, y es por eso que han salido ganadores tanto en la elección nacional como en las subnacionales. Quizá habrá que contratar a Walter Chávez para la oposición y que empleando ese mensaje muy simple pero bastante efectivo puedan avanzar en la conquista de mayor respaldo para el proyecto de la oposición si se construye alguno. Gracias Orlando Peralta por estar en Contraviento y Marea. Gracias Enrique por tu invitación y bueno, a ver cuándo volvemos a encontrarnos. Gracias Roberto Márquez por estar en Contraviento y Marea, y con seguridad que los volveremos a invitar para conversar al respecto. Muchas gracias Enrique, Freddy y a toda la audiencia. Espero que hayan soportado esta hora tediosa de análisis. Seguramente que así ha sido. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, como siempre, acá en Radio Oriental 96.1 en Contraviento y Marea.